Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente por acá. En esta ocasión vamos a tocar el tema de elaboración de esquemas de producción. Eh, en ese sentido, el logro está en relación a que nosotros extraigamos la información de fuentes diferentes para elaborar esquemas de producción de un texto posterior. Vamos a empezar con esta pequeña dinámica que consiste en, no necesariamente vamos a leer este párrafo, que es bastante extenso, sino más bien en explicar cómo este párrafo, que está conformado por oraciones múltiples, ¿ya? Tiene detrás una organización, tiene detrás un esquema que lo sostiene. Esto es casi como hablar que se puede un edificio que tiene una estructura, una base que ha sido elaborado previamente, porque de lo contrario no se hubiera podido construir como se debe. Entonces, regresando un poquito, este texto se sostiene porque detrás hay una estructura de ideas que el autor ha tenido que hacer previamente. A eso llamamos en redacción esquemas de producción o esquemas de ideas de producción, ¿ya? Entonces, el esquema de este texto que acabamos de ver, no lo hemos leído, ustedes van a tener tiempo de leerlo, ¿ya? Sería este de acá, ¿no? Este es el esquema. El esquema, así como hemos visto en la clase anterior, puede servir para dos cosas, ¿ya? Uno, para entender el texto, y el otro, para producir un texto. Lo que corresponde ver a esta sesión es cómo elaborar un esquema de ideas para producir un texto, ¿ya? En ese sentido, la producción de un texto incluye la elaboración previa del esquema. La elaboración previa del esquema incluye varios momentos, ¿ya? Incluye los siguientes: precisión del tema, elaboración del esquema de ideas y finalmente la redacción. Vamos a desarrollar estos puntos en el orden en que acabo de mencionar. Primero, para desarrollar, en todo caso para redactar un texto, lo primero que tenemos que hacer es precisar el tema de la redacción. Y eso no es complicado, es facilísimo. Fíjense, yo parto del tema general. En este caso, este es un ejemplo nada más. Parto del racismo. Entonces, el racismo es un tema así, pero no creo que pueda ser tratado en un párrafito corto o en un texto de 3 4 párrafos. Entonces tengo que delimitar más este tema, porque si digo racismo, el campo de acción va a ser muy amplio. Entonces lo delimito un poco más. El racismo en el Perú. Ahí el campo de acción va a ser un poco menor. Y así sucesivamente. Voy delimitando cada vez más hasta hacerlo puntual. Por ejemplo, el último que tenemos acá dice causas psicológicas del racismo en el Perú. ¿Qué implica eso? Que no voy a hablar del racismo en el Perú, ¿ya? Tampoco voy a hablar de las causas del racismo en el Perú, sino de algo mucho más puntual: causas psicológicas en el Perú. Este tema ya está delimitado, es decir, se refiere a un campo bastante pequeño. Y como se refiere a un campo bastante pequeño, voy a centrarme ahí y lo voy a desarrollar convenientemente. Esto es lo que corresponde a la precisión del tema. Esto hay que hacer siempre que tengamos que abordar un tema. Enseguida tenemos el otro momento de toda esta fase o de todo este proceso de elaboración de esquemas de producción. Tenemos la elaboración del esquema de producción propiamente dicha, ¿ya? En esta parte se distinguen dos momentos: la lluvia de ideas y la organización de las ideas. La lluvia de ideas es esto que vemos acá al costadito, es de acá. Entonces, ¿qué cosa es la lluvia de ideas? Ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de esta dinámica. Es decir, sacar a flote toda la información que nosotros tenemos sobre el tema en cuestión. En este caso, por ejemplo, sobre el racismo en el Perú, ¿ya? Tenemos todas estas ideas y las mencionamos en el orden en que nos han salido de la mente o de la memoria, ¿ya? Ahí tenemos. Esta es la lluvia de ideas. Pero obviamente está en desorden, como verán. Seguramente no todas estas ideas van a conformar parte del texto posterior que voy a redactar.
¿ya? En todo caso, hay que pasar por una depuración, hay que pasar por un momento en que hay que jerarquizar las ideas, escoger, ¿ya? Discriminar, ¿ya? Dejar algunas, quitar otras. Entonces, eso corresponde a este otro momento que es la organización de las ideas. En esta otra diapositiva tenemos la organización de las ideas. Como acabo de decir, corresponde a la jerarquización, al ordenamiento de las ideas que inicialmente he planteado, ¿ya? Dado el tema y la lluvia de ideas, el esquema de ideas posible sobre algunas causas del racismo en el Perú sería lo que se muestra a continuación. Fíjense, ahí tenemos. Es decir, lo que ha empezado con el planteamiento del tema general y la delimitación y luego con la lluvia de ideas se ha convertido en un esquema con ideas varias pero que están ordenadas bajo cierta lógica. Entonces, yo al tener esto puedo enseguida construir el párrafo guiándome por esta estructura. Y si alguien en el futuro quiere leer mi texto, ¿ya? Es posible, para que lo entienda, que llegue a esta estructura. Y si llega a esta estructura, entonces habrá entendido el texto que yo he escrito. Esto de acá se puede emitir a partir o a través de diferentes tipos de estructuras. Uno es este de acá. Acá tenemos el mapa mental. Son las mismas ideas que están contenidas en el esquema anterior, pero en este caso transferidas, canalizadas a través de un mapa mental, ¿ya? Cosa que ya hemos visto en la clase anterior, qué cosa es un mapa mental. Acá tenemos un mapa mental. También se puede canalizar a través de un esquema numérico. Este es el clásico, como los índices de los libros, ¿no? Es el numérico, 1.1, 1.2, 1.3 y las subideas. También podemos utilizar las llaves, el esquema de llaves, que en este caso utiliza las mismas ideas que estamos viendo, pero de una manera diferente. Una vez que tengamos ya el esquema de ideas elaborado, lo que prosigue es la redacción del texto, la redacción final del texto, o el párrafo en este caso puede ser. ¿Ya? Vamos a explicar algo más. ¿Qué pasaría, ¿ya?, en el hipotético caso que yo quiera ahondar más este punto? Las causas psicológicas del racismo en el Perú. Bueno, tendría que buscar más información al respecto, porque no tengo mucha información. Igual puedo apelar a generalidades, pero no tendría que ser así, ¿ya? Porque en una de esas termino utilizando información que es bastante genérica, basada en estereotipos, ¿ya?, en superficialidades. Entonces, lo que no quiero es que ocurra eso. Entonces, para evitar eso, tendría que buscar más información. En este caso, dado que todo está planificado, la actividad 2, que corresponde al material impreso, presenta información de donde yo puedo sacar más información para ahondar este punto. Digamos que ya ese proceso lo hemos hecho. Entonces, en función de esa información, voy a poder estructurar un nuevo esquema de ideas para este tema puntual, ¿ya?, con ideas secundarias también debidamente estructuradas. Este ya es otro tema. Y si yo prosigo con el proceso de redacción, voy a redactar otro párrafo. Ya no es el párrafo anterior. Con esto hemos terminado todo lo que corresponde al tema de construcción de esquemas de ideas para producir textos.